Padre, te bendecimos y te exaltamos en este día, Señor. Damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, porque tú tienes buen cuidado de nosotros, tus hijos. Señor, tienes buen cuidado de tu iglesia. Hoy te bendecimos y te exaltamos, Señor. Hoy seguimos orando por cada hermano, cada hermana, por cada persona, Señor, que se encuentra afectada en su salud. Seguimos orando por consolación y fortaleza para aquellos, Dios, que han perdido un ser querido, un familiar, un amigo, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas fortaleciendo y consolando allí, que seas obrando con tu Espíritu Santo. Y que en medio de toda esta situación nosotros vamos a ser sobreedificados en Cristo. Podamos ser, Señor, ministrados por tu Espíritu Santo y que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Todas estas cosas, Señor, que ubicados en tu palabra, centrados en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, nos ayudan a fortalecernos como hijos tuyos. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por esa preciosa sangre que limpia nuestras vidas de todo pecado, Señor, de toda maldad. Te exaltamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Danos sabiduría, discernimiento en tu palabra para la gloria de tu nombre. Y ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor amado, para ser hacedores de tu palabra. Exhórtanos, edifícanos y consuélanos en esta hora, por medio del Espíritu y tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. El Señor los bendiga, amada familia. Qué gusto llegar de nuevo hasta sus lugares, sus hogares, sus sitios de trabajo. No sé, dónde se encuentren en este momento compartiendo conmigo esta palabra. Les doy la bienvenida a todos y seguimos hablando y seguimos estudiando después de estos 3 días. Hoy continuamos con el estudio de la Escritura, con el estudio de la palabra acerca de la batalla espiritual, acerca de los enemigos más arraigados, los enemigos más terribles que tenemos nosotros en nuestro espíritu. Y hablamos la semana pasada, la última ocasión, hablamos acerca de la conciencia, los enemigos que atacan la conciencia. Y recordamos que la conciencia es aquella que nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo, desde la óptica de Dios, a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y dirán, pero es que es muy reiterativo en eso. Es que necesitamos ubicarnos y centrarnos en la óptica de Dios. Y la óptica de Dios acerca de cualquier situación la encontramos en la palabra del Señor. Por eso el Señor en su oración dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso el Señor dijo: y les enviaré el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, pero que ustedes conocen, porque está con ustedes y estará en ustedes, y el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Y la misma Escritura dice que la palabra es la que nos redarguye, es la que nos exhorta, es la que nos corrige, es la que nos edifica, es la que nos ayuda para ser personas enteramente preparadas para toda buena obra. La que nos muestra dónde estamos equivocados, nos enseña a corregirlo y nos ayuda y nos instruye. Esa es la óptica de Dios, la que nosotros encontramos en la palabra. No la que tú encuentras en libros de pensamientos filosóficos, humanistas, no, de filosofías, no es allí, esa no es la óptica del cristiano. La óptica del cristiano se basa por lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor sigue siendo viva, la palabra del Señor sigue siendo eficaz, la palabra de Dios sigue siendo más cortante que toda espada de dos filos y sigue penetrando hasta partir el alma y el espíritu, separarlos, ¿no es cierto? Y escudriña las intenciones y los pensamientos del corazón. Y es aquí cuando nosotros, por la obra de la palabra, como dice allí en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra en nuestro interior y separa el alma del espíritu. Hace allí esa cirugía, esa palabra de Dios, para poder separar nuestro espíritu de nuestra alma, porque de pronto somos cristianos muy almáticos.
Cristianos que viven, valga la redundancia, su cristianismo basado en sus emociones, basados en su propia voluntad, basados en su propio intelecto, basados en el exceso de pronto de los estudios que tienen allí en su cabeza, basados en lo que dicen los filósofos del mundo, lo que dice Nietzsche, lo que dice Freud, lo que dice Voltaire, lo que dice cualquiera de estos pensadores, y dejamos a un lado la palabra y nos guiamos por eso. Yo quiero decirte una cosa, la Biblia está absolutamente sobre todos los libros del mundo. La Biblia está por encima de toda forma de pensar del mundo. Esa es la óptica de Dios. Y si tú estás de acuerdo en que la Biblia está por encima de todos esos preceptos, por encima de todos los escritos conocidos hasta ahora y que habrá en el futuro, entonces vas a guiarte y vas a tomar la óptica de Dios para que nuestro comportamiento como hijos de Dios sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que enseñan los hombres. ¿No es cierto? El Señor nos exhorta a que cambiemos nuestra manera de pensar, renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor. Hablamos entonces la última vez acerca del razonamiento del pecado y vimos cómo el rey Saúl razonó el pecado y permitió que eso lo guiara a desobedecer a Dios, lo confundiera, lo enredara y lo llevara a desobedecer a Dios. Entonces, lo primero que vimos fue la conciencia. Los otros dos componentes del espíritu son la intuición o el discernimiento espiritual y la adoración. Vamos a hablar de la intuición o el discernimiento espiritual. Es la capacidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de discernir qué espíritu se está manifestando en un momento dado, de saber si es el Espíritu Santo, de saber si es algo que el Espíritu de Dios ha enviado o si por el contrario es el enemigo que se está oponiendo, es el enemigo que está colocando allí esos espíritus inmundos para dañar, para molestar y para enredarnos en diferentes cosas. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Todos tenemos un grado de discernimiento espiritual. Un grado. Todos tenemos un grado, así sea pequeño, diminuto. Todos tenemos un pequeño grado de discernimiento espiritual. Y te lo voy a probar. Muy sencillo. ¿Cuántas veces has llegado a un lugar y sientes como que el ambiente está pesado? No sabes que ahí hay un problema, no sabes que hay una dificultad. Llegas a un hogar y de pronto no sabes que acaban de tener una discusión, no sabes que acaban de tener un problema, no sabes cómo está allí el ambiente espiritual. Ay, pero pastor, es que eso se siente. Por eso, porque todos tenemos una pequeña, muy pequeña medida de discernimiento espiritual. Ahora, el Espíritu Santo nos habla allí en 1 Corintios capítulo 12 de los diferentes dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales encontramos el discernimiento de espíritus, el saber cuál es la fuente de un determinado mover espiritual en un lugar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es desarrollar ese discernimiento espiritual, aunque sea esa medida pequeña, porque ya el don de discernimiento de espíritus ya lleva a la persona a conocer mucho más a fondo qué es lo que se está moviendo en un determinado lugar. Y vamos a hablar al respecto. En Hechos capítulo 16, versículo 15, encontramos allí cómo nos narra Lucas acerca de lo que estaba pasando en Filipo. Versículo 16 de Hechos capítulo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, Lucas está hablando en primera persona, o sea, él iba con ellos. Lucas es el que el Espíritu Santo utiliza para escribir el libro de los Hechos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Mira, Lucas manifiesta allí el ejercicio del discernimiento de espíritus.
Él no solamente está hablando acerca de que esta mujer estaba gobernada por un espíritu inmundo, sino que él dice era un espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo? Adivinando. Era una adivina, como había en ese tiempo, como hay ahora. Hay aquí en Bogotá una plaza que se llama la Plaza de Lourdes. Y ahí abundan las gitanas, abundan las adivinas. Y en tiempo normal tú vas caminando por ahí, inmediatamente se te van acercando y llega una y llega la otra. Quiere que le lea la mano, quiere que le hable el futuro. Y empiezan allí a acosarte. La adivinación hoy en día sigue operando por medio de espíritus de adivinación. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Ahora, vemos aquí cómo están trabajando en llave. Por lo menos ya vemos dos espíritus inmundos. Uno, adivinación. Dos, un espíritu de confusión. ¿Y dónde está el espíritu de confusión? Ella va detrás de Pablo, va detrás de Lucas, va detrás de los que están allí y va proclamando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. El espíritu de confusión que quería operar allí era el que quería enseñarle a la gente, engañar a la gente, haciéndole creer que tanto Lucas y los que estaban con ellos, y la divina, y los otros que practicaban artes mágicas y etcétera, eran lo mismo. Es decir, aquí es como si el diablo le estuviera haciendo publicidad a los siervos de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Y el mismo Señor dice, una casa dividida contra sí misma no prospera. Y si el diablo está dividido contra sí mismo, ¿cómo va él a alcanzar sus objetivos? Pues lo que quiere aquí Satanás, por medio de este espíritu de adivinación, es abrir la puerta, o está abriendo la puerta a otro espíritu, que es el espíritu de confusión. Si Lucas no hubiera tenido ese discernimiento espiritual, si Pablo no hubiera tenido ese discernimiento espiritual, ellos dicen, ay, gloria a Dios, mire, hasta está adivinando, está haciendo publicidad, hasta está adivinando, se está promocionando. Pero lo que el diablo quería en el fondo de eso era confundir a la gente. Pablo, Lucas, los que están predicando el reino de Dios, los que están predicando la salvación en Cristo Jesús, son iguales a nosotros. Mira, la divina lo está promocionando. Quiere decir que son de los mismos. Y dime si no existe esa confusión espiritual hoy en día. Sigue existiendo hoy en día. ¿Cuántas personas acuden a los adivinos? Adivino que se respete, les dice, en su casa hay un entierro, en su casa hay una huaca, en su casa hay esto, hay lo otro, y empiezan a confundir y empiezan a enredar ahí la gente. ¿Cuánta gente que practica la religión tradicional de nuestro país, de Colombia, cae en esto de la adivinación, cae en esto de la magia, cae en estas cosas ocultas, porque piensan que es exactamente lo mismo y por eso viven confundidos, por eso hay una venda, una ceguera espiritual en sus ojos? Alguien me preguntó en alguna ocasión, alguien dijo en alguna ocasión, pero hablando de la religión tradicional y de nosotros los cristianos evangélicos protestantes, lo digo claro, cristiano evangélico protestante, pero tenemos la misma Biblia. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Somos los mismos. No, señor. No, señora. Porque resulta que yo les resumo la diferencia en una sola palabra. Y la palabra para mostrar la diferencia es práctica. Práctica. Porque pueden tener la Biblia, pueden leerla, pueden estudiarla. El movimiento católico carismático promocionó la lectura de la Biblia, pero hay algo, la práctica. Una cosa es leer la Biblia,
Una cosa es incluso mirar el contexto histórico y todas estas cosas, pero el mismo Señor dice en su palabra que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Si no se lee bajo la dirección del Espíritu Santo, si no estamos sujetos a la enseñanza del Espíritu Santo, si no pedimos a Dios que nos dé discernimiento y gracia con su Espíritu Santo en su palabra para poderla estudiar y practicar, lo único que estamos haciendo es trayendo más juicio sobre nosotros. Porque cuando conocemos una verdad y no la practicamos, nos exponemos al juicio de Dios, que solamente nos libra de ese juicio la preciosa sangre de Jesús de Nazaret, que borra todo pecado y toda maldad. Porque en muchas ocasiones, déjame decirte, tú y yo, todos nosotros, después de haber conocido a Jesús como nuestro Salvador único y personal, en muchas oportunidades, sabiendo la verdad, hemos vivido de una manera diferente. Hemos vivido de una manera contraria. ¿O me vas a decir que de pronto la murmuración no es un pecado? ¿La calumnia no es un pecado? Para hablar de alguna. La mentira, me vas a decir que no es pecado. Y sabemos que es pecado. ¿Y cuántas veces de pronto por miedo a alguna cosa hemos mentido? Sabemos que es pecado. ¿Y cuántas veces hemos de pronto murmurado? Sabemos que es pecado. ¿Y cuántas veces hemos calumniado? Sabemos que es pecado y cuántas veces nos hemos levantado a señalar, a acusar y condenar y echar por tierra lo que un siervo de Dios está haciendo para la gloria del Señor, sabiendo que es pecado. Entonces dejamos que nuestra conciencia razone el pecado. En nuestra conciencia decimos, pero es que de todas maneras, y justificamos el pecado. Es que no hacen lo que yo quiero que hagan. Es que no invierten como yo quiero que inviertan. Es que si yo fuera ese pastor, yo sí haría, yo sí quitaría, yo sí pondría. Y el Señor dice, ¿por qué juzgas al siervo ajeno? Sabes, yo como pastor no soy tu siervo, yo soy el siervo del Señor. Y por ser siervo del Señor te sirvo a ti. Pero yo no soy tu siervo, yo soy siervo del Señor. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? Si eres de otra iglesia que no es ICFU y estás observando este video, yo te animo, apoya a tu pastor. Respeta a tu pastor. No murmures de tu pastor. No crees división en la iglesia en la cual está al frente tu pastor. No vayas y arranques ovejas de otra iglesia para traerlas a la tuya. Y no tomes las ovejas de la iglesia donde te congregas para llevártelas para otra parte. Es pecado. De pronto tú te justificas. Es pecado. Entonces, una de las cosas es que es la confusión en el discernimiento espiritual. Y sigue diciendo entonces aquí la escritura, porque eso está interesante. Dice, entonces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mira que no fue un momentico. Fue publicidad religiosa no pagada. Publicidad religiosa gratis, por decirlo de alguna manera, por varios días. Y si Pablo, Lucas, no tienen ese discernimiento espiritual, pues, no, qué rico que nos están promocionando. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Mira, se dirigió al Espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando la gente se da cuenta de eso, inmediatamente la gente entiende que no eran los mismos. La gente entiende que la adivina y Pablo y Lucas y los que estaban con ellos, Silas y los que estaban con ellos, no eran de los mismos de la bruja. Perdón, de la adivina. Sí, también de pronto, de la adivina. No eran los mismos. ¿Qué sucede? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
¿Qué sucedió? Reprendió el espíritu de adivinación, sale de la muchacha, ella es liberada, ya no es útil esta esclava como adivina, posiblemente la dejaron ya no me sirve como adivina, chao, hasta luego. El poder de Dios se manifestó y la gente se dio cuenta que no hay espíritu inmundo que pueda vencer al Señor. Discernimiento de espíritus. Un enemigo es que la confusión. Otro enemigo es la insensibilidad espiritual. Lucas capítulo 9, versículo 55 dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Los discípulos llegan allí, en el versículo 54, Lucas 9, 54 dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan. ¿Tú sabes quiénes eran ellos? Jacobo y Juan eran parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Vean, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Recuerdan el coro? Pedro, Juan y Jacobo, en un barco allá en alta mar. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quiénes estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo. Juan era el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Juan era el que escuchaba el palpitar del corazón de Jesús de Nazaret. Juan y Jacobo eran aquellos a los cuales su madre fue donde Jesús y le dijo a Jesús de Nazaret: permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Juan y Jacobo, parte del círculo íntimo del Señor. Entonces ellos vieron unos predicadores que hablaban acerca del reino del Señor y que hablaban acerca de Jesús de Nazaret, que predicaban sobre el Señor Jesucristo. Y le dijeron: pero ellos no andan con nosotros, Señor. Entonces, mire, ellos conocían el poder de la oración. ¿Quieres que hagamos como hizo Elías y oremos y caiga fuego sobre ellos y los destruya? Y el Señor les dijo: ustedes no saben. Volviéndose, los reprendió, los regañó diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no tienen discernimiento de espíritus. Y es triste que hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, desafortunadamente, vemos que unos siervos hablan mal de otros. Tú dirás: pero otra, si es así, tengo que hablar de lo que está pasando. Tengo que hablar de lo que está sucediendo en nuestro tiempo, en nuestra época, que está representado por esto que estaba sucediendo. Juan y Jacobo dijeron: ellos no andan con nosotros, ellos no son de nuestra denominación. Mira, ya hay una iglesia que hace mejor las cosas. No, ellos no son. ¿Quieres que hagamos descender fuego y los consuma así como hizo Elías? Y el Señor los reprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Les falta discernimiento de espíritus. No se dan cuenta que ellos están guiados por el Espíritu Santo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, les dijo el Señor. Si ellos están predicando la salvación que hay en mí, ellos están conmigo, aunque no estén andando aquí conmigo. Filadelfia es una iglesia que está al servicio del cuerpo de Cristo. No nos encerramos solamente en Filadelfia, está al servicio del cuerpo de Cristo. Y esto nos guía a impedirnos a nosotros mismos señalar, juzgar y condenar a los demás, porque no es a lo que el Señor nos ha llamado. Y ya voy terminando, vamos en 23 minutos casi. Ya voy terminando, y el Señor nos exhorta por medio de la Escritura también a discernir de qué espíritu son los profetas. Dice en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver, denme un momento.
Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mira la orden del Señor. Es que nos amemos los unos a los otros. No que nos dividamos los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, no que se muerdan los unos a los otros. Dijo el Señor en su oración, Señor, que se amen unos a otros, porque cuando ellos se amen, cuando ellos sean uno, el mundo conocerá que realmente yo soy el Salvador, soy el Hijo de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, ahí está con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 ahora. Amados, no crean a todo espíritu. Mira, el Señor no está diciendo, usen el discernimiento de espíritus, así sea el pequeñito que les he dado. Ahora, si tienen el don de discernimiento espiritual, pues mejor todavía. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, es decir, si son de parte de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Desde aquella época el Señor diciendo, ya está operando en el mundo. Claro, el enemigo se ha movido desde Génesis. Desde el mismo Génesis, cuando vino la serpiente allí a causar división en el hogar, en el matrimonio de el varón y la varona. Allí se mete el enemigo a dividir, y así como dividió allí en ese matrimonio, porque fíjate, ahí operó con un espíritu de división terrible. Primero fue la mentira queriendo decir, no, lo que dijo Dios no es cierto, ustedes no van a morir. Y después cuando ellos desafortunadamente caen en la tentación y viene el Señor a pedir cuentas, el hombre dice, no, la mujer que tú me diste tuvo la culpa, la mujer que tú me diste por compañera tuvo la culpa. Él no asumió su posición de, Señor, sí, fallé, cometí un error, descuidé a mi esposa, la dejé por ahí solita, y en lugar de hacerla reflexionar y corregir lo que ella me estaba induciendo a hacer, Señor, yo le seguí el juego, perdóname si yo me equivoqué, es mi culpa, es mi responsabilidad. Fíjate, Adán no dijo eso. Adán dijo fue, la mujer que tú me diste por compañera, ella tuvo la culpa. Y el Señor se va donde la mujer. Mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Ay, Señor, yo no tengo la culpa. La serpiente que tú creaste, ella tiene la culpa. ¿Te das cuenta? Entonces, desde allí el hombre empieza a ser irresponsable. Desde allí el hombre no acepta la responsabilidad de sus hechos y siempre que el hombre peca está buscando echarle la culpa a otra persona. Y cuando muchas veces los mismos hermanos de la iglesia pecan de diferentes formas, siempre buscan echarle, bueno, casi siempre buscan echarle la culpa a otro. Ellos salen con las manos en limpio, porque otro tuvo la culpa del pecado que ellos cometieron. Y en muchas ocasiones fue como dijo la mujer, le echan la culpa al diablo. Le echan la culpa al diablo. Mira, el diablo hace su tarea. El diablo nos lleva hasta el límite. Y en esa finísima línea delgada entre tentación y pecado, allí tú y yo decidimos si pecamos o seguimos en santidad. Sí, el enemigo manda a sus demonios, nos acosa por un lado, por otro, nos hostiga y nos lleva allí al límite para que pequemos. Pero finalmente, quienes tomamos la decisión somos nosotros. Y si nosotros llegamos a pecar, dice el Señor Jesucristo en su palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen.
Y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno peca y se arrepiente, inmediatamente ese abogado maravilloso que es Jesús de Nazaret se coloca en pie y dice: Padre, ya pagué por el pecado de este. Él se arrepintió de su pecado. Él asumió la responsabilidad de su pecado. Él dijo: si yo he sido el culpable, yo he sido el que pecó, se ha arrepentido, ha pedido perdón, mi sangre borra ese pecado. El discernimiento de espíritus o el discernimiento espiritual parte de nuestro espíritu, parte de la bendición que ha llegado a nuestras vidas cuando recibimos a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador único y personal, y el Espíritu Santo vino y se unió a nuestro espíritu y nos dio vida, nos dio la conciencia para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo desde la óptica de Dios. Despertó el discernimiento espiritual en nosotros en una medida muy pequeña y en una medida muchísimo más amplia cuando da el don de discernimiento de espíritus. Y colocó algo precioso y que a Dios le agrada tanto también en nosotros. Colocó en nosotros la capacidad de adorar a Dios. De eso estaremos hablando mañana con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido por su iglesia, si el Señor no me ha llamado a su presencia, mañana con la ayuda del Señor nos encontramos de nuevo. Oremos. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Señor, tú has sido precioso, tú has sido maravilloso. Gracias, Dios de la gloria, porque tú avivas nuestra conciencia aún mientras dormimos, Señor. Gracias porque tú nos das medida de discernimiento espiritual, oh Dios de la gloria. Te pedimos que tú, Señor, nos guardes de todo espíritu de confusión, Señor amado. Que nos guarde, Dios de la gloria, de que ese discernimiento espiritual sea apagado, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, para que el discernimiento espiritual sea usado para la gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas, bendición de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona, Señor, que ha estado compartiendo este tiempo conmigo, Señor amado, y te pido que tú seas avivando con tu Espíritu Santo su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, fácilmente tú eres una víctima. Eres una víctima de la confusión. Eres una víctima de la insensibilidad espiritual. La Biblia dice que tú y yo hemos pecado. Pero que si tú recibes a Jesús como tu Salvador, porque yo ya un día lo hice, entonces todos tus pecados serán perdonados. Serás hecho un hijo de Dios, una hija de Dios, y el Señor te dará vida eterna. Te invito a que reconozcas que has pecado. Y le digas al Señor con toda honestidad, y le digas al Señor con la fe viva y verdadera, y le digas allí: Señor, yo reconozco que he pecado. Dile: Señor, perdona mis pecados y perdona mi maldad. Jesús de Nazaret, te recibo como mi Salvador único y personal, y te pido que a partir de este instante seas el Señor de mi vida. Padre, gracias por hacerme tu hijo, tu hija. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea, que tu propósito conmigo se cumpla, guiado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, yo bendigo a cada persona que ha hecho esta oración y te pido que levantes muros de protección alrededor de ella y echo por tierra toda retaliación del enemigo, y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, hemos llegado al final en este día. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y el Señor sea avivando ese discernimiento espiritual en nosotros para la gloria de su nombre y para bendición nuestra y de los que nos rodean, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Mañana, numeral, atrévete a acompañarme en el estudio de la palabra. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga.